Buenas noches, bienvenidos, Shabbat Shalom, al programa número 44 de la sección de los profetas llamada Haftará, Profetas los Libros Sellados. En este estudio es el correspondiente a la parashá de Barim, que es el primer estudio del libro de Deuteronomio, el último de los 5 libros de la Torá. Como sabemos, estamos siguiendo la Haftará o la porción de los profetas correspondiente a cada uno de los parashot. Y en esta ocasión es el que corresponde a Deuteronomio 1.1 al 3.22, el capítulo 3.22. En aquella ocasión, hace un año, estudiamos cómo Moisés le hacía un recuento a Israel de todo lo sucedido en los últimos 38 años, o sea, un resumen de por todos lados donde pasaron, también cómo se habían nombrado los jueces, les recuerda el incidente de los 2 espías, las victorias, las derrotas, y al final platicábamos sobre los conceptos de obediencia y fe. Ahí bien interesante para que se regresen, se vayan a escuchar otra vez ese estudio. En esta porción vamos a estudiar al profeta Isaías, y dentro de este estudio de las Haftarot, de los estudios de los profetas, en esta recta final de las que corresponden al número de Deuteronomios se ve como si fuera una miniserie. ¿Por qué? Porque de los 11 porciones que nos faltan, ya nada más 11 y acabamos, Gabo, esta vuelta de estudio. De las 11, 9 son sobre el profeta Isaías. Ah, pues sí. Entonces vamos a ver muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Exacto. Y tiene mucho sentido, Memo, porque hay que recordar que así como Devarim o Deuteronomio es el resumen de todo lo que ha pasado Israel hasta ese momento, del mismo modo Isaías o Yeshayahu es precisamente el resumen de todos los profetas. Sí, sí, sí. Y pues va a estar bien interesante. Ahorita nos va a tocar estudiar el libro 1, o sea, el capítulo 1 de Isaías, del versículo 1 al 27. Y en las próximas son más avanzadas, son allá por el capítulo 40 en adelante. Que ya en la próxima porción les platicaré un poquito sobre esas otras. Esas son siete seguiditas de Isaías que tienen también algo en común, que ya eso lo platicaremos la próxima semana. Y también hoy está con nosotros también, otra vez por chat, y Elizabeth Salas, ya desde Venezuela. Bienvenida, Elizabeth. No, no te escuchamos, pero te leemos. Sí, y dice que Shabbat Shalom a todos, les prometemos que no es una amiga imaginaria, sí está con nosotros, hablamos bien seguido con ella, y pues no, nos manda a saludar. Desafortunadamente tiene problemas allá el internet, Venezuela, ya saben que está pasando una época muy difícil. Les encargamos sus oraciones. Claro, sí, de hecho yo creo que pues, las personas que nos siguen, así las constantes, digamos, pues ya han de saber muy bien quién es Elizabeth Salas o Teresa Salas, algunos lo conocen como Teresa. Nos ha estado apoyando con muchos estudios también escritos en la página de Arqueología, ¿no? arqueología, sí, de muchas cosas, bien interesantes, las letras del alefato hebreo, el estudio sobre los reyes de tanto de Judá como de Israel. Entonces, pues mucha información bien interesante que subo y que complementa la página bien padre. Y pues también ha estado, una vez ya estuvo con nosotros que sí la Claro. escuchamos, este, y pues esta es digamos, la tercera ocasión que está aquí con nosotros por chat, ¿no? Entonces, pues vamos a empezarle, hay mucha chamba. Dijimos la semana pasada que nos habíamos atrasado. Le mando un saludo a Yomar, que nos escucha normalmente por YouTube, que también pues me decía, oye, ella va a una sinagoga. Ella me decía, oye, aquí en la sinagoga escuchamos de Barim la semana pasada, ¿no? Entonces le decía, sí, ¿sabes qué? Pues discúlpenos, no, ahí se me hizo bolas el engrudo, como decimos acá en México. Así. Pero este fin de semana, pues vamos a intentar grabar este programa de Barim, que pues yo creo que lo estarán escuchando el sábado. Y también, yo creo que mañana sábado, en algún momento, tarde o noche, estaremos grabando el correspondiente a este fin de semana, ¿no? Entonces, pues hay trabajo. La que debería corresponder a este fin de semana es la Haftarah Be Baet Hanan, que estarán escuchando, si Dios quiere y Dios nos lo permite, pues yo creo que el domingo. Entonces,
pues vamos a comenzar, Gabo. Como dijimos, vamos a estudiar al profeta Isaías, este, desde el capítulo 1, versículo 1, que otra vez, pues bien padre que la tradición nos lleva a empezar un libro, a empezar desde el capítulo primero y desde el versículo primero, ¿no? Que como sabemos hemos estado brincando ahí entre muchos libros de profetas, de reyes, de históricos, para tener un buen contexto pues de toda la historia de Israel y sobre todo pues también de los profetas, pero pues es bien diferente, ¿no? Empezar ahora sí que desde el principio un libro. Entonces, ¿y qué más de este profeta, ¿no? El profeta Isaías, que pues es el primer profeta pues de los llamados grandes. ¿Por qué? Porque pues tienen mucha extensión sus profecías. Tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia cristiana, pues es el primer gran profeta. Entonces, y es un profeta que hasta donde sabemos es de Jerusalén, profetizó para Jerusalén, estuvo en Jerusalén, en diferente a muchos otros profetas, ¿no? Que venían ya sea de otro lugar, llegaron a Jerusalén, o de Jerusalén se van a profetizar a otro lado. Isaías, pues fuera un, como le dicen, jerusalemita, que estuvo ahí todo el tiempo. No sé si quieras tú comentar algo, Gabo, sobre el profeta Isaías. Ahorita aprovechar que van a ser Sí, nueve porciones sobre Isaías. exacto. Fíjate que sí, hay que recordar que los historiadores han puesto mucho en duda la existencia de Isaías, o bien creen que existieron más bien dos Isaías. Hay que recordar que la profecía de él va a ser como un panorama general del futuro para Israel, y los otros profetas van a hablarnos de temas muy específicos basándose prácticamente en la profecía de Isaías, ¿no? Otra cosa muy importante es Isaías es de la clase acomodada, y además, bueno, no sé si la clase acomodada, perdón, más bien quise decir de la clase sacerdotal. Es decir, entonces él representaba al pueblo, ¿no? En el templo, y pues también representaba a Dios en las fiestas, ¿no? Entonces está con la clase, digamos, alta o conocedora, o la clase que se supone que debería de conocer la Torá y que además debería de enseñarla, ¿no? Fíjate que si quisiéramos hacer un resumen de Isaías, Memo, ¿cuál crees que sería el mensaje de Isaías? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Esto implica, Memo, sí, de hecho en realidad es a lo que nos va a invitar a través de todo el libro, que Judá estaba guardando los mandamientos a la ligera. Sí los guardaban, pero nada más por encimita. Ujú. ¿No? Entonces, precisamente ese es el Isaías, y si entendemos eso, vamos a entender por qué hay versículos en Isaías que ya los vamos a ver en otras Haftará. Dice, por ejemplo, dice el 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, ¿no? En el capítulo 48, verso 17, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Y muchos ejemplos podemos citar como estos, obviamente, pero el pecado es ese. Entonces, vamos a abrir nuestra mente para leer la profecía de Isaías. No vaya a ser que estemos repitiendo el mismo patrón. Híjole, y seguramente que sí, Gabo. Híjole, pues es que ya se acabó la Haftará. Ese es el gran problema, ¿no? Así Y nos es. vamos a ir dando cuenta cómo guardamos todo. Claro, sí, y todos. Sí, exacto. O bueno, casi todos. A lo mejor sí habrá Sí, a lo algunos. mejor hay alguno ahí que ahí sí la hace, y tú y yo somos los que andamos mal, ¿no? Sí, seguramente. ¿Verdad? Sí, sabemos. Entonces sí, sí, está bien interesante este capítulo porque, como dices, ¿no? O sea, como que se parte en tres vertientes del libro de Isaías y pues al principio, pues como en la Torá, ¿no? Primero nos deja ver todo donde estamos fallando, este, después viene el mensaje pues de arrepiéntanse, hagan justicia, ayuden a la viuda, al huérfano, al necesitado, eso es lo que espera Dios, ¿no? El arrepentimiento y hacer justicia, el ayudar al prójimo. Y después de eso, pues viene ya pues como que el desenvolvimiento de que vuelve a tomar Dios a su pueblo, ¿no? Y vuelve a restablecer, pues,
todo su pueblo, toda su ciudad, todo su país, por encima de los demás. Así es. Dice Elizabeth, y los que estamos aprendiendo poco a poco, pues también, ¿no? Nos vamos dando cuenta, ahí pues yo me cuento, pues que seguimos aprendiendo poco a poco, híjole, la seguimos regando y regando y regando, como decimos acá en México, ¿no? O sea, haciéndolo mal cada vez, pero pues, le pedimos a Dios que ayude, ¿no? Que nos ayude a entender, a cambiar, porque pues nada más Él nos puede ayudar, nadie más, ¿verdad? Así es. Entonces, versículo 1 del libro de Isaías dice, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Durante los reinados y pues ahí nos pone qué momento histórico, los reinados de Usías, de Jotán, de Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, pues ahí ya interesante irnos a la sección de la página donde vemos los reyes de Judá y de Israel para pues también estudiar un poquito sobre estos reyes, ¿no? Y pues muchas gracias a Elizabeth que está subiendo estos estudios. Pues ahí es donde se va complementando ahora sí que toda la página, ¿no? Claro, ahora a los que quieran, antes de continuar, a lo mejor prefieren ponerle pausa por ahí al audio y las referencias estas que acabas de leer en el verso 1 es Segunda de Reyes capítulo 16, 18 y 19 y Segunda de Crónicas capítulo 14 y capítulo 26 al 32. Ok, muchas gracias. Sí. Entonces, ya los que regresaron después de haberle puesto la pausa. Ándele, ya se dieron cuenta entonces que el pueblo, pues hay más o menos, a veces adoran ídolos, a veces se les olvida a Dios y a veces regresan. Eso sí, todos guardan Shabbat, nadie come cerdo, nadie come Ujú. camarones, ¿sí? Dicen que son las cucarachas del mar, todo eso sí lo están haciendo. Se acuerdan de las fiestas, ven la luna y ya, ¿verdad? Exacto. Sí, de hecho, pues vamos a ver ratito algunos versículos que incluso se pueden sacar de contexto, ¿no? Y que Exacto. se pueden usar así para que nos saquen de balanza y que llegue alguien y diga, mira, aquí dice esto y esto, ¿no? Entonces, pues vamos a poner atención. Dice versículo 2, oigan cielos, escucha tierra, así dice Dios, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. O sea, así es como empieza, ¿no? Como diciendo, yo los hice, yo les di todo lo que necesitaban, les di todas las armas, las instrucciones, y me esperé hasta que maduraran, vamos, pero se rebelaron contra mí, ¿no? O sea, que es eso, como vamos a ver en toda la historia, ha sido lo que se ha estado repitiendo y repitiendo y repitiendo una y otra vez, ¿no? Dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero él no conoce, mi pueblo no entiende, ¿no? O sea, comparando, incluso los animales saben quién es su dueño, saben con quién se tienen que portar bien, pero mi pueblo ni eso, ¿no? Dice Elizabeth, espero que todos los que estamos buscando intensamente no retrocedamos, ¿no? Que también pues son cosas que de repente pasan, ¿no? Que estamos caminando y damos dos pasos para adelante y de repente uno para atrás para agarrar vuelito y chin, te resbalas y ya diste como tres para atrás. Entonces, sí, concuerdo con eso que dice Elizabeth. Entonces, bueno, aquí pues vemos las comparaciones que hace Dios, ¿no? Con de su pueblo con algunos animales. Ahí escuché alguna vez que en Indonesia, creo, hay un animal que es como una vaca, pero no es vaca, es y lo utilizan pues para y para varios trabajos ahí de campo y su comportamiento es así como ¿no? O sea, se ve que es muy manso, muy dócil con su dueño, pero si se acerca alguien extraño, incluso los ataca, ¿no? Y aquí, pues algo similar, yo creo que es lo mínimo que está esperando Dios, pero pues no, ni así, ni eso podemos, ni de eso somos capaces, ¿no? Entonces,
¿Quieres decir algo? Pues sí, sí, y sobre todo, ¿sabes qué, Memo? Que hay que recordar que los animales funcionan más como por impulso, ¿no? Es decir, el animalito pues no piensa en teoría, ¿no? No razona y de Ujú. pronto está manifestando más fidelidad que el mismo ser humano, ¿no? Y sobre todo que el mismo pueblo de Israel, ¿no? Y alguien podría decir, híjole, es que esos judíos son bien necios. Hay que recordar que, aunque aquí ya está hablándole específicamente a los judíos, la verdad es que compartimos mucha esa naturaleza, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, por aquí comenta Elizabeth, dice, mi pueblo no tiene conocimiento, lo importante de buscar conocerlo. Entonces, el problema que tenemos aquí es que en teoría ellos lo conocían o creían que lo conocían. Yo te aseguro que Isaías, una vez que dijo esto, la gente dijo, no, Isaías, sí estamos guardando todo lo que Dios dice. Entonces, si usted que nos está escuchando como que no le gusta mucho esto que estamos comentando, esto que estamos diciendo sobre que hacemos las cosas por encimita, si usted no está tan de acuerdo, considere que era lo mismo que pensaba el pueblo. Ujú. Entonces, tengamos cuidado de no caer en la misma situación. Luego andamos tachando de fariseos a los judíos y la verdad es que hacemos lo mismo, Memo. Sí. Sí, normalmente, y si yo me pongo y digo, no, está mal y yo sí estoy guardando todo, lo más seguro es que estoy Que- cayendo en algo, en una mentira, ¿no? En un pecado también de que, ay, yo sí puedo, y yo Y, sí y- lo y hago. a lo mejor yo soy un poco, porque mi interpretación es un poco mejor, ¿no? A veces decimos. Ah, sí, pero sí, sí, hay que tomar mucho en cuenta todo esto, ¿no? Que por algo está escrito y por algo está ahí, porque nos vamos a reflejar en eso muchos días de nuestra vida. Versículo 4. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos de corruptos. Y no, ahí nomás, ¿verdad? Sí, nomás con eso imagínate, o sea, Memo, imagínate, acuérdate que él es un sacerdote. Entonces, imagínate que él va, digamos, a la catedral del lugar o va a la reunión de pastores y les dice, hay nación pecadora, pueblo pesado por iniquidad, semilla de malhechores. O sea, ¿cómo crees que se va a poner la gente? No, pues le salen Los las líderes, pues, oye, pues, ¿cómo? cárceles. Pues si soy el líder. Bueno, entonces tengamos un montón de cuidado de no caer en esto mismo. Ujú. Qué fuerte, dice Elizabeth. Claro, imagínate esto. Sí, hombre. Entonces, después de esas descripciones que da Dios, dice, han abandonado al Señor. O sea, bueno, Israel, digo, Isaías pues está hablando, ¿no? En nombre de Dios. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás, ¿no? O sea, muy, muy a lo que decía Elizabeth hace ratito, ¿no? De que pues, le pide a Dios de no dar unos pasos para atrás. Pues aquí Israel en este contexto es lo que estaba sucediendo, ¿no? Versículo 5 dice, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. O sea, ya no pueden más, ¿no? Ya, ya ni por dónde buscarle, porque pues ya están todos. Si de cada pecado yo creo que te saliera una ronchita negra, diría, no, básicamente estás todo negrito. Claro, ahora, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Memo. Si aterrizáramos estos conceptos, ¿a qué se estaría refiriendo Isaías? O sea, dice, ¿por qué habrían de ser golpeados? ¿Qué implicaba esto? ¿Que alguien estaba golpeando a la gente? ¿O a qué se está refiriendo el texto? Pues el castigo, ¿no? O Claro, sea, y ¿para como qué qué les manda castigo el se te castigo? ocurre, como qué castigo se te ocurre que les mandaba. Pues digo, hemos visto que a veces mandaba plagas, y en otras ocasiones mandaba otros pueblos, ¿no? Exactamente, en esta situación, si leemos estos pasajes de Crónicas y de Reyes, la situación tenía que ver con los extranjeros que llegaban y se tomaban sus tierras o les hacían la guerra, entraban en crisis económica. Fíjate cómo estamos hablando de las mismas situaciones que vivió hoy el mundo, Memo. Ujú. Sí. ¿No? Entonces, qué raro, ¿no? ¿No se te hace qué raro considerando que si en realidad estuviéramos el mundo en general haciendo las cosas como debemos hacerlas, pues entonces no deberíamos de estar pasando esto. Y sin embargo, la mayoría de los países cristianos sufren de robos, de violencia,
los mismos líderes religiosos, los mismos líderes políticos se aprovechan de la gente. O sea, ¿cómo es posible esto? Entonces, definitivamente algo no estamos haciendo bien, pero la gente no lo ve. La gente está tan enfrascada con mi prosperidad, con Dios, que nos olvidamos que ya han sido descritos en otras ocasiones estas características que son las mismas que estamos viviendo hoy en este mundo. Ujú, sí, sí. Dice Elizabeth que Isaías estaba en desacuerdo con alianzas con extranjeros. Y pues aquí lo vemos, ¿no? O sea, está diciendo, le han dado la espalda al santo de Israel, o sea, al único que le tienen que dar, al que no le tienen que dar la espalda, le están dando la espalda, porque a veces pensamos también, pues, no, pues el santo de Israel, pues a lo mejor es el primer ministro o el ejército o algo así, ¿no? Pero al único que no le tenían que dar la espalda, le dieron la espalda, ¿no? Así es. Entonces, entonces sí, pues la historia se repite en Israel, la historia se repite en el resto del mundo, como dices, ¿no? O sea, por qué tenemos todas estas cosas? Que pues desde aquí vemos, pues como dices, algo no estamos Algo no haciendo bien. estamos haciendo bien, exacto. Versículo 6: desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es herida, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa de fuego, ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos, su país está desolado como si hubiera sido destruido por extranjero, ¿no? Pues, que es lo que decías ahorita, ¿no? O sea, ¿de qué estaba hablando? ¿A qué se refería? Pues a esto, ¿no? Versículo 8: la bella Sión, que pues Sión pues, se refiere a, pues, a Jerusalén. Dice, ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar y como ciudad sitiada. O sea, guerras, guerras y más guerras, que pues hasta ahorita se sigue pareciendo A la bastante, ¿no? actualidad, exacto. Exacto. Versículo 9: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma y nos parecíamos a Gomorra. ¿Y a qué se referirá eso? Pues, ¿qué pasa si vas ahorita a Sodoma y Gomorra? Pues no hay Pues ya no nada, ¿no? están. Ya no están exactamente. Claro, fíjate qué interesante observación nos dice Elizabeth. Dice, si llevamos estos mismos ejemplos a nuestra vida, también estamos hablando de dolores y problemas. Y es verdad, Memo, o sea, no es por criticar ni por ser chismosos, pero de pronto nos enteramos de cómo está la vida de otra gente y no sé si a ustedes les pase, pero a veces hasta te da tristeza de que haya gente viviendo como vive, ¿no? O sea, no sé, en esta semana me enteré de que un señor se separó de su esposa por segunda ocasión y por segunda ocasión se llevó el carro que ella está pagando y ella debe el crédito y entonces ahora ya no sabe cómo recuperar el carro y no sabe si cancela el crédito y luego hay hijos de por medio y están tan enfrascados en sus problemas que no le hacen caso a los hijos y entonces dices, híjole, si me encargaran arreglar este problema, ¿qué haría? Ujú. Y lo peor de todo, Memo, es que no sabes qué recomendación darles. O sea, todo es pleito, todo es grito, vas en la calle, la gente va manejando molesta, todo el mundo está a la defensiva. Esto que dice Elizabeth es muy cierto, ¿eh? ¿Por qué? Porque algo se nos olvidó, algo dejamos en el camino, ¿sí? Y de verdad, Memo, fíjate que te voy a platicar una experiencia que a mí me pasó cuando yo empecé a aprender Torah. Yo me acuerdo que de repente yo no alcanzaba a pagar los sueldos. Y yo decía, no, pues se me atravesó Shabbat, pues no pago hasta el lunes. Y un día me di cuenta que Ajá. estaba mal, Memo. Ujú. Porque hay otro mandamiento que dice que no debes dejar al empleado sin su sueldo. Sí, sí, sí. Entonces, hay muchos ejemplos de esos que es que cuando los arreglas, tu vida mejora un poquito, Memo. Sí, Pero sí, esa es claro. la parte que pasamos a veces Por alto. desapercibida y nos vamos con lo más importante, lo más fuerte, ¿no? Entonces, es todo un tema, pero bueno, ya el texto nos irá explicando las cosas, ¿no? Sí, sí, o sea, esas son las cosas, digamos, como en los contratos, las letritas chiquitas, ¿no? Que normalmente no leemos. Acá igual, o sea, estudiamos Torah y decimos que sabemos Torah, pero realmente esas letras que obviamente no están chiquitas, están del mismo tamaño que todas las otras letras de la Torah, pero para nuestros ojos como que no nos conviene aprendérnoslas o Claro. entenderlas, ¿no?
Claro, Este, exacto. sí, sí, o sea, Y, así y, es. y eso genera problemas con la gente, nuestras relaciones, familia, todo, ¿no? Trabajo, no se diga, vecinos, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, pero sí, es todo un tema este. Así es, sí, yo me acuerdo, a mí lo que me pasó cuando empecé a estudiar, pues si no empiezas y empiezas a ver ciertas cosas y pues casi siempre lo primero que el Shabbat, después de algún tiempo pues te das cuenta de la comida, ahí te vas dando cuenta de cosas y yo me acuerdo que al principio pues también con tanta cosa que escuchas sobre el diezmo, por ejemplo, pues yo todavía tenía mis ideas pues sobre el diezmo, ¿no? Entonces, después de un tiempo de ya de estar estudiando, dije, oye, pero pues me siento un poco hipócrita, ¿no? Porque pues digo que quiero hacer caso y a eso que me va a costar a mí, a eso mejor no Claro, le hago caso, ¿no? Entonces, pues hasta que dije, no, no, todos coludos o todos rabones, aunque digo, obviamente sé que me falta mucho para cumplir con todo, mucho, mucho, pero al menos no hacernos de la vida, de la vista gorda con esos, al menos esas pequeñas cosas sencillas que pues a veces nos cuesta, ¿no? claro, y que esas eran las situaciones que también estaban llevando a Israel y a Jerusalén sobre todo a quedar como una ciudad devastada, Exacto. ¿no? Sí, dice Elizabeth, corriges dentro, o sea, dentro de ti y das fruto hacia afuera, ¿no? Y dar No al fruto es revés, exacto. reflejar a Dios. Exacto, y que no sea al revés, porque a veces queremos reflejar a Dios, pero no hay cambios realmente internos, porque nos enfocamos en las cosas de afuera, ¿no? En Ujú. las cosas sencillas, o sea, no se dice tanto sobre el Shabbat, se dice unas 6 veces más o menos en toda la Torah, y nos parece que es lo más importante, cuando la verdad es que hablamos de la viuda, el huérfano y el necesitado muchas más veces que el tema del Shabbat. Claro, Fíjate, y cuántas veces al año nos ponemos a ayudarlos. claro, exacto, Con una mano los podemos contar, ¿no? exacto. Dice, si solo obras solo afuera, lo haces por el ego, no por el espíritu. Claro, porque digan que eres espiritual, que es otro gran problema Ujú. que sufrimos en nuestras sociedades, ¿no? Sí, siempre, siempre todos estamos tratando de demostrar y que digan y que vean que yo soy bien bueno. Pero, pero bueno, sigamos leyendo. Versículo 10 dice, oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, y escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, ¿no? O sea, ahí se está refiriendo a Israel como si fueran Sodoma y Gomorra, casándolo con el versículo anterior. Y sigue diciendo, versículo 11, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras no me complace. Y ahí empiezan versículos que se pueden sacar mucho o un poco de contexto, ¿no? Si no entendemos de qué se trata, si no entendemos de qué momento histórico estaba pasando, de cómo se estaba comportando el pueblo, pues es bien fácil agarrar este versículo como muchos otros que vienen a continuación y decir, ya ven, a Dios no le gusta nada de esto, ¿no? Aquí obviamente, ¿por qué les dice eso, Gabo? Pues porque sin arrepentimiento nada de esto sirve, ¿no? Cuando estudiamos Levítico, que me acuerdo que empezamos a estudiar Levítico, pues allá los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y pues los demás de Levítico, que pues ya habla sobre los sacrificios, tema complicado en estos días, sobre todo pues también en el mundo cristiano, veíamos que en el pensamiento cristiano siempre decimos, sin sangre no hay perdón de pecados, ¿no? Pero nos dábamos cuenta que todos los sacrificios que vimos, ninguno de ellos es para que te perdone el pecado, ¿no? Sino era para otras cosas, para acercarte a Dios. Lo que perdona los pecados, que es lo que está en la Torah, es el arrepentimiento, ¿no? Entonces, aquí Claro. lo que está diciendo Dios es, si no se arrepienten, no sirve de nada que hagan todo esto, ¿no? Claro, ahora, yo quisiera hacer una aclaración un poquito más, es que esto sí me parece que es bien importante. Si usted que nos está escuchando está diciendo, claro, tiene sentido porque lo importante del sacrificio es arrepentirse. El problema es que a veces no entendemos qué es arrepentirnos. Fíjate, te voy a dar un ejemplo.
Imagínate que hubiera templo ahorita y entonces voy a tu casa, Memo, y me robo un salero. Ujú. Y entonces llego a mi casa y digo, híjole, me siento tan mal porque el salero que le robé a Memo. Déjame, voy al templo a presentar mis sacrificios. Y Que voy y al cabo presento. que ya te arrepentiste, ¿no? Al cabo que ya me arrepentí, ¿no? Y entonces, la próxima semana, el próximo Shabbat, vuelvo a ir a tu casa y ahora me empiezo a robar los tenedores. Y luego digo, al cabo mañana voy y me arrepiento y ya presento mi sacrificio. Ujú. La gente común, Memo, la gente común va a decir, no, Gabriel, tú estás mal porque no te has arrepentido verdaderamente. Y entonces, ¿cómo sé que no me he arrepentido verdaderamente? Porque yo puedo decir, es que hasta lloro. Voy ahí, estoy presentando mi sacrificio y mato al animalito y siento tan feo. Ujú. Entonces, ¿dónde es donde se hace la diferencia? El problema es que como creyentes, ya no voy a decir cristianos o adventistas o lo que sea, sino como creyentes en general decimos, arrepentimiento es sentirme un poco mal por lo que hice y si lo vuelvo a hacer no hay tanto problema. Al cabo me vuelvo a arrepentir. Entonces es como un sube y baja emocional. Si analizamos la Torah dice, no nada más es sentirte mal, es que vayas y le regreses a Memo sus aleros y sus tenedores. Que Y reconozcas le das el 20%. y le des Bueno, el en ese caso 20%. de robo, ¿no? Exacto, en el caso de robot, además, ya sabes que pues te robé 5 tenedores, pues aquí está un tenedor más. Ujú. Esa es la parte que no se estaba haciendo en Israel, o sea, como decíamos, hacíamos las cosas por fuerita. La gente iba y cantaba y alababa, todo eso se hacía, ¿eh? O sea, usted que me escucha, si de verdad, no crea que era tan diferente a como es hoy. Las cosas se hacían, váyase usted a la iglesia que usted guste, así es exactamente como se hacía. Ujú. Sí, o sea, y comparemos los sacrificios que estamos leyendo con ir a lavar e ir el domingo o el Shabbat, si usted está guardando la Torah, y usted va y llora y canta y brinca y danza. Pero si usted es igual el resto del tiempo, usted está haciendo lo mismo que hacían ellos. Y uno puede decir, no, pero yo también alabo en mi casa. Ese es el problema, Memo. Nos enfocamos en las cosas externas, en alabar, en decir, no en hacer justicia. Ujú. Entonces, pregunta, si tu hijo te pide perdón y te pide perdón y te pide perdón, pero sigue haciendo lo mismo, ¿no te molestarías? Claro, ¿no? Y es lo que está diciendo Dios, me asquean lo que ustedes hacen. ¿Cómo nos iba a asquear Dios? El propósito de los sacrificios no era cubrir con el sacrificio el pecado, sino que hiciéramos un ejercicio en el que dijéramos, oye, lo que estoy haciendo está mal, refiriéndome al pecado, ¿no? Si a veces caigo por error, porque me equivoqué, porque no tengo una interpretación correcta, eso es otra cosa. Pero qué grande es el problema cuando hacemos las cosas deliberadamente. Dice Elizabeth, contestando lo que preguntas, dice que ella pues ya no le creería más al hijo que le pide perdón, 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 pero que Claro, y cambia. entonces lo castigarías, ¿verdad, Elizabeth? Ajá, y dice, no le creería más, sino hasta que viera un cambio y pone Ver para el creer. ver para creer, ¿no? Con Con ese hijo. ese hijo. Exacto. Entonces es lo mismo de lo que está hablando Dios. Acuérdense que todo esto se está diciendo dentro de un contexto, ¿sí? Nada más había un solo sacrificio que era por el pecado, pero la gente decía, pues hay que hacer sacrificio, es comedera, es reunión, pues vamos. Ujú. Ah, Sí, 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 qué bueno que aclaras, o sea, que entraste un poquito más en ese tema, porque sí, es bien fácil confundirse y decir como dices, ¿no? Decir como dices, ándale. lo que viene siendo. Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, ¿no? Y pues al cabo que voy el domingo, voy el sábado, me confieso en algunos casos, en otros casos pues hablo directo con Dios y ya le pido perdón y ya me arrepentí, pero pues sí, no nada más es no lo vuelvo a hacer, sino la realmente complicada es ir y ponerte a cuentas con la persona a la que ofendiste, ¿no? Exacto. Esa es la que, híjole, yo creo que todos le sacamos la vuelta. Y si no me creen, ahorita que sigamos leyendo, ahí solito va a brincar. Sí. Dice Elizabeth, si la gente supiera lo hermoso que es que tu palabra se tenga como Como cierta cierta siempre. siempre. Que digas, lo voy a hacer y que la gente diga, sí lo va a hacer porque ya lo dijo, porque ya los conocemos. Ujú. Exacto.
hijos. Versículo 12. Sigue haciendo esas preguntas, ¿no? ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo contexto, ¿no? Y dice, no sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asamblea convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. Claro, Seguimos, exacto. seguimos, Es hipocresía, ¿no? exacto. Sí, sí. Pues, digo, pues como decías hace ratito, ¿no? Que dice más adelante Isaías y también sabemos que pues en el Nuevo Testamento dice de labios ¿cómo dice? Me Honran, pero honran, su pero su corazón está corazón. lejos de mí. Ajá, entonces es lo mismo, ¿no? Versículo 14 dice, yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Entonces imagínate cómo puede ser usado este versículo, por ejemplo, ¿no? El versículo 14 para alguien que, pues, ay, me Que dice gusta que ese ya no. rollo, déjame empiezo a estudiar y empiezo a ver eso y de repente llega un, una persona que no cree en nada de la Torah y te dice, mira, aquí está, en Isaías 1:14 dice que eso no Que le gusta a Dios, ¿no? aborrece, ¿no? Que aborrece los sacrificios y los novilunios. Que los novilunios son las reuniones que se hacen a principio de mes en las casas para celebrar el nacimiento de la luna nueva. Ujú. Entonces, sí, pues te pueden sacar de balance, ¿no? Claro. Entonces, dice, se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, ay, caray, ¿cuándo pasa eso? Achis. Pues los domingos no creo. Sí. Y brincan, digo, no, y yo aparte de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no los escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. A ver, no es que no puede ser esto, Memo. O sea, si yo no hago el bien, y sobre todo el bien que van a empezar a dar Dios va a dar un listado a partir del verso 17. Si yo no hago esas cosas, no importa que haga cadenas de oración, Dios no me va a escuchar. ¿Eso es lo que me estás diciendo, Memo? Pues lo está No, diciendo lo Isaías. está diciendo Isaías. Muy buena ¿Y respuesta. a Qué listo Isaías quién eres, se lo dijo? Dios. Dios. O sea, entonces, si usted se hace como que no vio cuando hay una necesidad de alguien que no importa que no comparta su religión ni sus creencias, y usted hizo como que no vio, Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Ujú. ¿Será que por eso hace mucho no vemos manifestaciones de Dios en público, al aire libre, Dios interviniendo por el mundo? ¿Será eso, Memo? Pues Nos preguntamos seguramente. los ateos se dicen, a ver, ¿dónde está Dios y por qué permite que todas estas cosas pasen? No nos hemos dado cuenta que somos nosotros los que lo estamos provocando. Ujú. Sí. ¿Por qué no vamos con Dios, no? No sé si alguna vez viste un video de esos que de repente salen en Facebook, YouTube, del barbero, que Ah, sí, sí, sí. está muy ad hoc, ¿no? Y es exactamente esto, Lo exacto. mismo. Entonces, eso también significa, Memo, que si el Mesías no ha regresado o no ha venido según lo que usted crea por primera vez, entonces eso significa que es porque todavía no estamos haciendo bien las cosas. Ujú. ¿Sí? Y si se lo achacamos a alguien más, pues nadie va a cambiar, porque criticamos al mundo porque nadie quiere cambiar, pero todos quieren un cambio, pero nosotros hacemos y pensamos lo mismo, Memo. Qué raro, ¿no? Sí, y no importa que levantemos las manos, que Que oremos, que hagamos cadenas de oremos, que oración, lloremos, que nos caigamos para atrás, para adelante, que hablemos de diferentes formas y sonidos. que Mien- digamos amén en todas las fotos que se publican. Dios Exacto. dice, si tú no escuchas a tu prójimo, Yo yo no, tampoco te voy a escuchar a ti. así es. Dice Elizabeth, que tienen las manos llenas de muerte, ahorita que estaba diciendo el versículo 15, tienen las manos llenas de sangre y que sus obras son muertas. Y dice, y el templo, dicen los judíos, que no se da hasta que el pueblo judío entre Por el por aro. el aro. O sea, que haga lo que tiene que hacer. Y yo incluso diría que no nada más el pueblo judío, sino las 10 tribus perdidas que están entre las naciones, muchos de los cuales seguramente nos están escuchando. Si hoy no hay templo donde llevar un sacrificio, es porque Dios no quiere que se repita esto.
Va a haber Ujú. sacrificios cuando tú digas, Señor, vengo y me arrepiento y de verdad te prometo que no le vuelvo a robar el salero a Memo ni los tenedores. Entonces, cuando yo entienda que ir al templo a presentar un sacrificio implica un compromiso fuerte con Dios y con mi prójimo, ese día va a haber templo, Memo. Exacto. Cuando estemos conscientes de nuestras obras, dice Elisa. Exacto. Entonces, conectando con el versículo 15 que dice, pues tienen las manos llenas de sangre, o sea, por eso no los escucha. Versículo 16, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas y dejen de hacer el mal. Entonces habría que preguntarnos cuáles son esas obras malvadas. Pues aquí nos va a decir qué es Ah, hacer justicia, ¿no? O qué es lo que busca Dios. Versículo 17 dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. órale, ese 17, de verdad, si usted de verdad ama a Dios, por favor, subraye con un marcatextos ahí en su Biblia. Y es todo un concepto, es aprender a hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien, Memo? Fíjate, la mayoría de la gente dice, yo soy creyente, pues ha de ser bien bueno, ¿no? Y en algunas clases lo comentaba, no. Cuando usted conoce la Torah, usted no es bueno, usted es justo. Uh -huh. Si en realidad hace lo que dice la Torah. Porque va a haber momentos en los que usted tiene que levantar la mano y decir, oiga, no le permito que haga eso. No le permito que usted le robe al extranjero porque no habla su idioma y está en su país. Oiga, ¿sabe qué? No dejo usted que le robe y que no le devuelva el cambio bien a la viejita como es. Oiga, no estoy de acuerdo con su opinión. Entonces, más que volvernos buenos, hay que volvernos justos. Eso es lo que está pidiendo Dios. Fíjate cómo dice mi versión. Aprendan a hacer el bien, inquirid por la justicia, pídanla, exíjanla. El creyente no es, ay, bueno, lo espero, gloria a Dios, hermano. No, no estoy de acuerdo, lo que usted está haciendo no está bien. Otorguen rectitud al usurpado. O sea, al que se lo transaron, tú ve y ayúdale. Uh -huh. Y entonces, imagínate, yo nada más que entendieran esto los estadounidenses que persiguen a los mexicanos que van cruzando la frontera y a los guatemaltecos y a todos los demás, que entendieran esto. Si entendiéramos, oye, estas personas que vienen, imagínate que tú y yo fuéramos estadounidenses y que viéramos que llegan unos mexicanos y en vez de dispararles, dijéramos, oye, estos vienen caminando por el desierto, ya no digo que los metan, pero por lo menos que no les disparen, por lo menos que les den de comer. ¿Cuántos robos no han sufrido esas personas por ir a trabajar? Uy, no. Sí, o sea, ese es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ahora, en nuestro mundo actual, en Latinoamérica, el tema de la gente que está buscando mejores oportunidades de trabajo y que se cambian de país es un tema muy común, ¿no? ¿Usted qué hace por esas personas que a veces le piden dinero? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Ese es el tipo. Y la viuda, ¿alguna vez ha ayudado usted a una viuda? ¿Ha ido a un asilo de niños a ver qué se les ofrece? A lo mejor nada más puede ir a prepararles comida. Bueno, ¿ha ido a hacer eso? Acuérdese que en la Torah todos estamos obligados a ayudar, incluidos los pobres. No importa qué tan pobre sea usted según la Torah, y si es Israel, porque a lo mejor no lo es, está obligado a ayudar. Así es, a todos, ¿no? Pero A todos. obviamente pues vemos mucho énfasis sobre la viuda y sobre el huérfano y el Claro, necesitado, ¿no? Y cuántas veces no también sobre el extranjero, como decías ahorita. así es. Entonces, pues por ahí podemos empezar, ¿no? Con esas pequeñas cositas. Con esas exactamente. Pues nada pequeñas. Versículo 18. Vengan, pongamos las cosas en claro. Dice Dios. Son sus pecados como escarlata. ¿Qué es escarlata? Pues es rojo, ¿no? Un color Rojo. rojo. Dice, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como lana. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Si ponemos las cosas en claro y empiezan a hacer el bien, aun y que tu pecado sea tan rojo como el escarlata, que era pues un rojo muy muy fuerte, aun y que estén así tus pecados, yo te los puedo dejar como nieve, ¿no? Blancos. Entonces, ¿nos convendrá empezar a hacer el bien?
Sí, o sea, y qué interesante que Dios dice, ok, ya te diste cuenta, borrón y cuenta nueva, empezamos otra vez, Ajá. ¿no? O sea, Dios siempre ha estado desde Adán, desde Abel y Caín, siempre está diciendo, oye, vamos a empezar otra vez, lo volvemos a hacer, ¿qué te parece? Órale, o sea, Una y otra vez, ¿verdad? una y otra vez, y el problema es que no entendemos. Y aquí ya está escrito, no hay nada nuevo bajo el sol, Memo, todo ya está escrito, y nada más falta que vengamos y lo leamos y lo entendamos, y lo hagamos, ¿no? Y lo haga. Exacto. Y el versículo 19, pues clave, ¿no? Dice, a ver, dice Elizabeth, no solo hacer el bien, sino ver cuál fue la enseñanza, porque el que camina mal va a tener pruebas, ¿no? Claro. Entonces, versículo 19, pregunta a Dios, ¿estás tú dispuesto a obedecer? Órale. Órale. A obedecer, ¿te fijaste? Ajá. Entonces, bueno, dice, ¿no? Digo, ahí lo hice así como que, sí, le está preguntando al que lo está leyendo, dice, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra, ¿no? O sea, si están dispuestos, van a comer lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada, y el Señor mismo lo ha dicho. A ver, Entonces, entonces creo que ya entendí. El secreto de la prosperidad, Memo, no es dar el diezmo, ¿eh? pues, bueno, va implícito, digamos, Claro, por la digo, obediencia. claro, pero lo más importante es aprender a hacer el bien, buscar la Ujú. justicia, otorgar rectitud al usurpado, dar justicia al huérfano y pelear por la viuda. Ándale, ya Ujú. voy entendiendo. Entonces, como que tenemos las prioridades volteadas. Volteadas, o sea, lo que sabemos está bien, pero nuestras prioridades a veces no están bien acomodadas. Exacto. Entonces, dice versículo 21, ¿cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero ahora solo quedan asesinos, ¿no? Híjole, y de estos ejemplos hay un montón en cada país. Nuestros políticos están acabando con nuestros pueblos. Imagínate, no hemos podido conectarnos con Elizabeth, no hemos podido escuchar su voz por situaciones como estas. Ejemplos de estos hay un montón. Tu plata se ha convertido en escoria, tu buen vino en agua, ¿no? O sea, ahí pues haciéndola vas a comer bien, y aquí pues están viendo lo contrario, ¿no? No obedecieron, se rebelaron, pues ¿qué pasa? Su plata se convierte en escoria, o sea, adiós economía, y tu buen vino en agua, adiós Claro. comida, ¿no? Entonces, O sea, porque Dios está hablando hasta de las devaluaciones, ¿no? esto, ahí pone una carita triste y casi casi llorando Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth, exacto. ¿Quién mejor que ella que está viviendo ahora sí que en carne y en vida propia todos los días esta situación? Exactamente. Entonces dice versículo 23, tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones, todos aman el soborno y van detrás de las, aquí dice Dádivas. vendas, dádivas. Ah, la me dice dádivas. Dádivas, sí. Está mejor que prebendas, que no lo había escuchado. No abogan por el huérfano, ni se ocupan de la causa de la viuda. Otra vez, viuda. Y yo creo que todos concordamos con eso que acaba de decir Isaías en el versículo 23, ¿no? Sobre la mayoría de los gobernantes, y no nada más, siempre decimos gobernantes y pensamos pues en el presidente, ¿no? Pero todos los que están arriba del pueblo o por lo general la mayoría, ¿no? Es lo Claro. que están Sí, buscando, sí, ¿no? si están en una posición de liderazgo y si además dicen que Dios les habla, bueno, pues más grave el asunto, porque parece ser que Dios, estos son los temas que más le gusta tratar. Ujú. Entonces, pues ¿qué pasa si tenemos gobernantes así? Pues nos van a llevar muy, muy seguramente a un mal lugar, ¿no? Por eso afirma el Señor Todopoderoso, el fuerte de Israel. ¿Qué es lo que afirma? Me desquitaré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. Híjole. Para Dios estas personas son adversarios y enemigos. Ujú, sí, los Los que no obedecen, los que no no ayudan, buscan los que no ayudarse. buscan, los que están ahí dispuestos a la mordida, al soborno.
Uy, los que roban, híjole, los que tranzan. los que tranzan. Dice Elizabeth, yo y una buena cantidad de oyentes de Buscando lo Escondido. Está más lento el internet. Ah, sí, es que eso se Sí, le llama más arriba. sí, perdón. Ok, perdón. Entonces dice, volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus impurezas. Restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel, ¿no? O sea, cuando, cuando haya ese arrepentimiento, ¿no? Dice Dios que va a quitar esas impurezas pues, de su ciudad. Ahora, aquí otra pregunta sería, em, ¿por qué dice ahí Isaías, o Dios atrás de Isaías, que pondrá consejeros como en el comienzo? ¿En cuál comienzo, Memo? Ahí estoy un poco perdido. Pues yo creo que en el comienzo ya pues con Moisés, ¿no? Cuando Claro, pusieron los jueces. exacto. ¿Y cuáles eran las características que debían tener estos jueces? Híjole, pues decía que tenían que ser rectos, justos, no aceptar sobornos precisamente. Exacto. ¿Te fijas cómo todo tiene que ver entonces? Ujú, claro. Justos. O sea, el líder al que nos sometemos, sería una buena pregunta, ¿busca hacer justicia con la gente o hay gente a la que no conoce tan bien? Y alguien puede decir, bueno, pero es que hay mucha gente en la congregación. Bueno, pero entonces por lo menos hizo un sistema en el que busca que se le ayude a la gente que no alcanza a conocer, porque Moisés sí lo hizo, ¿no? Ujú, Había líderes de 10, de 100, de miles y de 10,000. claro. Pues, Pues híjole. cada quien que responda, ¿no? Ujú, sí, sí. Dice Elizabeth, Ah, Sion será rescatada con juicio. Sí. sí. Exacto. Ese es otro punto muy importante. Dios que dice, les voy a hablar bonito. No. Voy a poner mi mano contra ti. ¿Qué significa es? Vas a tener tantos problemas. Ahora, ese es otro punto muy importante. ¿Por qué el hecho de que Dios los permita tener también situaciones de dificultad los va a ayudar a hacer el bien por otros? ¿Por qué, Memo? O sea, por ejemplo, no sé, tú le pegas a tu esposa, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que tú le pegas a Paola y entonces Dios te dice, Memo, para que dejes de hacer eso, ahora yo voy a estar en contra de ti. No, pues, Señor, mejor que escuche una voz que le diga, ya no le golpees a Paola. No, Dios dice, no, te voy a castigar a ti para que le dejes de pegar a Paola. ¿Cómo va a suceder eso? ¿No será que a lo mejor tú así vas a aprender lo que Paola siente? Pues sí. Sí, sí. Sí, entonces como pueblo creyente le huimos a los problemas, sí, y no pensamos que a veces los problemas o las situaciones son para aprender algo. Ujú, O sea, no es ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué no? Es ¿para qué me estás haciendo pasar por esta prueba? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda? Nos quejamos mucho, le pedimos mucho ante Dios, pero cerramos nuestros oídos cuando alguien nos pide algo, ¿no? A lo mejor, ¿no será que es eso lo que Dios quiere? La verdad es que no es tan complejo entenderlo, Memo. sí. Las quejas como en los 40 años en el Años del desierto, dice. desierto. Sí, exacto. Nos quejamos y nos quejamos, pero no ponemos de nuestra parte. Nos quejamos que no hay, pero cuando alguien viene y nos dice que no hay, pues hacemos como que no oímos. Ujú, Pues triste. triste, pero cierto. Bueno, entonces para cerrar ya esta Haftará, esta porción, versículo 27, Isaías 1, dice, Sión será redimida con justicia, otra vez, ¿no? O sea, si va a poner esos jueces como al principio, esos jueces justos, pues va a ser redimida con justicia y con rectitud, pero dice los que se arrepientan, ¿no? Claro. Entonces, regresamos a ese tema, ¿no? Ese tema que estamos tocando desde el principio de la Haftará. ¿Cuál es el mensaje principal de Isaías? Arrepentimiento, ¿no? Arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Es volver al principio. ¿Y qué será volver al principio? Pues si lo vemos así literalmente, pues podría ser al principio del libro, ¿no?
claro, que que entender el principio incluye, del libro. exacto, exactamente, que incluye no nada más sentirnos mal, implica un cambio, implica regresar con la persona a la que dañamos, pedirle perdón, ponernos a cuenta, regresarle lo que le debemos, etcétera, etcétera. Decir la verdad, porque luego, fíjate, en el proceso, Memo, de dañar a alguien y para justificarnos, decimos mentiras también. No, es que sí le hice, pero es que a mí me hicieron primero. Sí, Eso es bien común, o sea, y entonces decimos, a ver, regresa y ponte a cuenta si lo oye, ¿sabes qué? Fíjate que andaba diciendo que tú me robaste, pues la verdad es que tú no me robaste. O sea, pero es que dije eso quién hace porque... eso? Pero es que lo dije porque tú, y entonces yo estaba muy enojado, y entonces por eso, ¿no? Entonces, pues definitivamente yo creo que el de la Torah, Memo, es lo más difícil y lo más complicado de hacer. Mira cómo dice la versión de Elizabeth, dice, rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. O Ujú. sea, convertidos en justicia, Memo. ¿Te fijas? Sí. Rescatada con juicio, y ahí uno puede decir, ¿cómo que rescatada con un juicio? Acuérdense que la palabra que se traduce como juicio es sedaka, ¿no? Ujú. Que implica siempre una ayuda a alguien que tiene menos que nosotros. Sí, definitivamente, yo la verdad es que, mire, yo le voy a decir una cosa a usted que nos está escuchando, además de Memo y Elizabeth. Si usted se siente un poquito triste por eso que va a escuchar, porque se da cuenta que le falta avanzar un montón, ya empezó a dar el primer paso. Sí, 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 si no sientes nada, Si no sientes nada y dices, ay, estos locos otra vez, y que la viuda y que el huérfano, muchas gracias por escucharnos. No creo que hayas llegado hasta esta parte del audio, pero para los que sí llegaron a esta parte del audio, definitivamente este mensaje era para ustedes. claro, y bien necesario. Y bien necesario para ustedes, pero les voy a decir algo, también es para mí. Ah, Yo lo tomo primero, para mí ojalá primero. ustedes. Sí, exacto. Entonces, pues qué bien, la verdad es que de pronto dentro de la tristeza que estas palabras te pueden generar, Memo, la verdad es que saber que finalmente, por lo menos allá afuera hay 5.200 personas que con el 10% que estén escuchando este audio, que hayan llegado hasta aquí y que de verdad sientan que nos falta un camino y que decidan caminar este camino, entonces, bueno, la tristeza ya no es tanta. Sí, sí, exactamente. Y como decías ahorita, ¿no? O sea, si esto que escuché me causó tristeza porque me doy cuenta que soy un bebé en pañales en esto y que me falta mucho, como dices, pues es lo mismo que decías ahorita, ¿no? Cuando nos pasa un problema o una situación que decimos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Mejor es abrir los oídos, escuchar y decir, ¿qué es lo que quieres que aprenda de esto? Es lo mismo aquí, ¿no? O sea, si me causó un shock o me causó mucha tristeza el haber leído esto, es estar alerta, estar con los oídos bien abiertos y decir, ok, Dios, qué quieres que haga con esto, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que actúe? Porque pues, también lo leemos, lo entendemos y es difícil actuarlo, o sea, o hacerlo, ¿no? Entonces, pedirle qué es lo que quieres, ayúdame a hacer lo que quieres que haga, ¿no? Para realmente ponerlo por obra, ¿no? Entonces, pues sí, está duro el regaño, ¿no? Que nos da aquí Isaías, que Sí, nos da pero Dios es por medio de Isaías, exacto. pero pues hay que tomarlo bien. Sí, exacto. Digo, si tú te sientes como triste, corregido, regañado, entonces sí eres hijo. Qué bueno, sí, así es. Porque los padres nada más regañan a sus hijos, no a los hijos de gente que no conoce. Ujú, sí, porque luego su papá se enoja. Claro. Dice, me quitaste la palabra de la boca, Elizabeth. Sí, exacto. Sí, pues es que ya más o menos nos vamos dando cuenta que una relación con el padre es esa en la que él me habla, yo escucho, entiendo, trato de cambiar, pido un consejo, él me vuelve a hablar, y eso es una relación, ¿no? Ujú, No, sí, no, no, claro. no, una relación no es algo donde nada más una parte habla y donde una parte hace, ¿no? Sino donde los dos ponemos parte pues de nosotros De mismos, ¿no? nosotros. Para mejorar, exacto. Exacto. Muy bien, Gabo, pues yo creo que aquí le dejamos, para Sale. pues ir a ya casi
cae el sol aquí en México, para poder prepararnos para Shabbat. Muchas gracias, Gabo, por tu tiempo, por conectarte. No, muchas gracias a ustedes. Si Dios nos permite, nos conectamos mañana para grabar otro programa. Gracias, Elizabeth, ahí por el Elizabeth. chat. Qué bueno que pudiste estar aquí con nosotros. Bendiciones, dice Elizabeth. Teresa o Elizabeth, ahí como te conocen otros, Teresa. La Baby Salas. Muy bien, bueno, pues gracias, Gabo, de nuevo, y pues nos escucharemos mañana. Así es, exactamente. En otros años nos escucharemos la próxima semana, así es. Muchas gracias a todos, Shabbat Shalom. ידענו שעכשיו חצות, הגיע השעה לצאת, הגיע רגע האמת, מבט אחד אל המזוזה, הנה כולנו בתזוזה, יוצאים מבין המצרים, בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהטוב, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו הפסח לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. נסענו מסוכות, הגענו אל פי החירות, בין מגדול ובין הים, מבוכה לכל העם. נפלנו לתלונה, איבדנו את האמונה, נכנסנו בין המצרים, בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהטוב, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו הפסח לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. את ידו הרוח התקדמה איתו, הגיעו מים הצבא, ראיתי את המעבר, קרב לנו את מי הים, נפלו צרינו בתוכם, הו יצאנו בשירה בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו